Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy por la gracia del Señor se me toca la bendición de poder compartir un poco de la palabra de Dios. Y el día de ayer estaba orando para ver qué Dios quería que pudiera predicar. Y sentía mucho tocar un tema que es súper importante, que ya había podido predicar una vez en el pasado en estos estudios de los miércoles, pero el Señor me decía que era necesario volverlo a predicar, pero con otro enfoque. Así que vamos a orar. El tema que hoy día vamos a tratar se llama: no hay nada que puedas hacer, nada que se pueda realizar, por más esfuerzo que tú hagas, si no nace de una oración. Así que vamos a orar para partir. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por ser tan bueno, Señor. Te pido que tú inculques en nosotros el deseo de orar, Señor, más que un hábito religioso, esa sed y esa hambre por ti, Señor. Entender que nos podemos esforzar mucho para hacer varias cosas, que podemos pensar, idear varias cosas, pero si no nace de una oración sincera, de una oración con fe, es difícil que eso lleve fruto, Señor. Ayúdanos a entregarte nuestras vidas en oración, nuestros deseos y lo que tú quieras hacer, Señor, en nosotros. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a partir leyendo Santiago 5, versículo 15 al 18. Y la palabra de Dios dice así: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Hermanos, yo me quiero enfocar. Vamos a ir escudriñando un poquito estos textos de acá. Vamos a escudriñar específicamente en el versículo 16, que dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Muchas personas creen o piensan que hay que orar como un acto religioso, o que muchas veces uno ora porque hay que hacerlo, pero la oración dice que es poderosa, que es eficaz, y sobre todo si es del justo, que es la persona que tiene fe. Entonces, la oración, aquí la palabra de Dios dice que es un arma poderosa, eficaz, potente, para cumplir los propósitos que Dios tiene para tu vida. Si tú vas a empezar algo en la iglesia, o algo en la vida personal, o quieres poder hacer grandes cosas para el Señor, o poder evangelizar en ciertos lugares, o poder ayudar, o poder quizás emprender un proyecto, o algo con tu familia, que el primer ministerio que Dios nos da, lo principal ahí es poner en oración todas las cosas, o también la sanación de los enfermos, y no orar porque hay que hacerlo, o porque es un deber, sino teniendo la convicción de que la oración del justo es eficaz. Para esto voy a dar un ejemplo, una historia que es súper interesante, que viene siendo de Billy Graham. No sé si muchos conocen a Billy Graham, que era un predicador estadounidense muy famoso aquí en finales del siglo XX, principios del siglo XXI, que evangelizó a muchas personas. Y él, un compañero de él, cuenta que cuando estaban estudiando en la universidad, su doctorado en teología, que estudiaban esos predicadores, por eso se vuelven como entre comillas maestros, porque tienen maestrías también en esa área, en teología, en no sé, todo lo que es la hermenéutica, la escatología, etcétera, etcétera. Dicen que esa universidad estadounidense los llevó de paseo para que fueran a Inglaterra, específicamente a la casa de John Wesley. ¿Quién era John Wesley? John Wesley fue un predicador que provocó el primer gran avivamiento, el primer gran despertar del movimiento protestante, que esto fue en alrededor de 1730 a 1740. Este predicador tuvo un impacto en las predicaciones alrededor del mundo
que dice que predicó a más de 10 millones de personas, y la asistencia en Inglaterra a las iglesias aumentó hasta 50.000 personas más llegaban a la iglesia luego de este gran avivamiento. También se estima que la iglesia donde él iba aumentaba a 8.000 personas por servicios iban a la iglesia, o sea, se agolpaba la iglesia, en las calles se llenaba de gente y fue un avivador. Y uno se pregunta, ¿qué tenía especial de ese hombre para poder llevar tanta bendición, tanto amor a tantas naciones guiadas por el Espíritu Santo? Porque nosotros sabemos que somos vasijas de barro y el Espíritu Santo es el mismo. Solo depende de la disposición que tengamos para servir al Señor y de otras cosas. Y bueno, fueron ahí dentro de ese estudio teológico que tenía Billy Graham, me enseñaban sobre estas grandes personas como de la fe. Y lo llevaban a esta casa en Inglaterra, eran no sé cuántos estudiantes, pero pongámosles que eran 50. Más el profesor de este instituto, seminario, universidad teológica. Y los llevaron y entraron a la casa y dicen que vieron que estaba la cama donde estaba John Wesley y al lado de la cama había una carpa de estas como de camping al lado de la cama. Era una casa bien humilde, también unas camas bien humildes, un lugar bien humilde donde vivía él, que era un hombre de Dios. Y al lado de esa carpa, y le dicen que le preguntan por qué está esa carpa a la gente, y la persona les dice que en esa carpa era donde oraba John Wesley. John Wesley se encerraba en los días, en las noches, y se ponía a orar, a tener intimidad con el Señor, no sabemos, sacaba la Biblia, entregaba sueños al Señor, el propósito. Oraba horas y horas y horas John Wesley dentro de esa carpa. Bueno, ahí todos miran lo importante, quizás algunas personas miraban, veían cómo era esta persona de John Wesley, y luego de este instituto seminario se volvieron en el bus. Bueno, y la historia dice que cuando iban en el bus, iban contando quiénes eran 50 personas, no me acuerdo el número exacto, pero pongamos que eran 50 y el profesor cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 47, 48, 49. Habían 49 personas y faltaba uno. Y dicen, ¿quién falta? Y faltaba Billy Graham. Dijeron que los volvieron a buscar dentro de la casa y encontraban a Billy Graham metido dentro de esa carpa donde estaba John Wesley orando, Señor, hazlo de nuevo, Señor, hazlo de nuevo, refiriéndose a ese gran avivamiento que hubo en el pasado. Entonces, Billy Graham acá seguramente entendía este versículo, al igual que John Wesley, porque ambos sabían que la oración del justo es poderosa y que ninguna cosa se puede emprender si no nace de una oración ferviente y poderosa al Señor. Por eso hubo ese gran avivamiento, porque había hombres dedicados a la oración que entregaban todos estos propósitos a Dios, que pasaban días orando, noches orando, para llevar el Evangelio a todas las naciones, para predicar, para glorificar. Y si ustedes ven, todo es súper increíble ver cómo los grandes hombres de Dios todos han sido dedicados a la oración. Absolutamente todo. No sé, en Latinoamérica uno ve a, no sé, Guille Ávila. Él también decía que se encerraba 3, 4 días enteros ayunando y orando. Y también Billy Graham, o lo que fue John Wesley en su época. Y uno siempre ve que la oración finalmente es la que te cambia. Y también uno ve muchos falsos profetas, falsos pastores. Quizás puedan tener varios conocimientos, pero no se atreverían a decir amén si una persona, si les dicen, ¿quién de ustedes ora más de 3 horas al día, o 4 horas, o 5 horas? No dirían amén, porque sus mentes les trae convicción de que en verdad no hace, o incluso hasta 1 hora diaria, o media hora diaria. No es oración. Así que, y eso también muchas veces pasa porque no creemos, no tenemos la fe de que la oración del justo es poderosa. Tú no puedes hacer nada exitoso que tenga frutos si no parte de una oración. Así que volvemos a leer la palabra del Señor. Y el Señor nos ayuda a poder cada día orar más y más y tener ese deseo y hambre de conocerle. Dice en la oración, Santiago 5, el 16 al 18. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará. Si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestra ofensa unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Aquí, como ejemplo a Santiago,
nos está dando el ejemplo de Elías, el profeta del Antiguo Testamento, que él, como ejemplo de esta palabra de la importancia de la oración, que él, Dios lo llamó con un propósito, de hacer volver Israel de Baal, el Dios falso, hacia un Dios verdadero. Y un propósito increíble, súper importante, es hacer volver una nación de vuelta al Señor. Y él tenía ese propósito de predicar el Evangelio, y sobre todo cuando había un rey malvado, una reina malvada, que querían perseguirlo, lo querían matar, que no querían que se volviera a alabar al Señor. Y tenía toda esa oposición del mundo. De ahí Elías, podemos ver en el Antiguo Testamento, que ora para que no lloviera, para maldecir entre comillas la tierra de Israel y que la gente se volviera. Y después de lo que pasa en el monte Carmelo, donde se mueren los profetas de Baal, él ora para que vuelva a llover, para la gloria a Dios. Y aquí podemos ver que Elías te dice, no era una persona especial, era una persona sujeta a pasiones, una persona débil, quizás no era una persona culta. La palabra del Señor dice que vestía así roñoso, igual como lo fue Juan el Bautista, que tuvo el mismo propósito que tuvo Elías, y tiene una semejanza, que vestían como con cosas de langosta, comían langosta silvestre, vestían mal, no eran grandes personas, no eran ricos, no tenían poder, influencia. Pero Elías, pese a que era hombre sujeto a semejanza y pasión igual que nosotros, él oró fervientemente, con fervor, con pasión. No, el fervor no se refiere a 5 minutos de oración. Cuando uno hace algo apasionado, le dedica tiempo, le dedica espacio, le dedica minutos. Y él ora fervientemente para que no llueva por todo ese tiempo que no llovió, por 3 años y 6 meses. Y luego ora para que vuelva a llover en un país. Y el Señor le concede, porque Él era justo, y la oración del justo es poderosa. Y Dios no puede contradecir su palabra. Y tú eres justo, tú oras fervientemente, tu oración es poderosa, tu oración Dios la escucha, y Dios tiene un propósito para ti con esa oración. Y obviamente si tú estás orando para algo que no está en la voluntad de Dios, Dios te corrige. Pero si tú tienes fervor, deseo por el Señor, tu oración va a estar seguramente alineada a los propósitos del Señor. Y así también, como decía, lo fue con muchos hombres, muchas personas a lo largo de esta historia. Así que muchas veces, hermanos, no miren en menos la oración. Hay gente que piensa que la oración es algo menor, que quizás es más importante, no sé, el ministerio de la alabanza, o de la predicación, o del evangelismo, o de lo que sea. Pero una iglesia sin oración no es nada. Un día escuchaba una persona predicando en internet que decía que la iglesia no tiene necesidad de nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos llena, el Señor es quien nos provee, que nos muestra su amor, que nos salva, que nos limpia de pecado, que la expiación que nos hace el Señor. Nosotros somos justos ante Dios, somos como si fuéramos el Señor. Así que no tenemos necesidades espirituales, tampoco tenemos necesidades materiales, físicas, porque el Señor nos da abundantemente, nos da todo lo que necesitamos. Nunca la palabra de Dios dice que si la ave, que si la ave no hila, no trabaja, y aún así el Señor la alimenta, cuanto más nosotros. La iglesia no tiene necesidad. Incluso hasta el Señor vemos hermanos que tienen, no sé, buenas teles, o buen auto, o buena ropa, o comen a veces rico, van a restaurantes, etc. Y incluso de eso hasta a veces da el Señor, y a veces puede ser que no, pero aún así el Señor provee de alimento, de casa, de techo, de agua, y de tantas cosas el Señor nos provee, y sobre todo espiritualmente, de paz, de tranquilidad, una paz que el mundo no conoce, de una tranquilidad que el mundo no conoce, de un amor que el mundo no conoce, de una alegría, un gozo. Pero el cristiano está siempre gozoso con la gracia del Señor, que el mundo tampoco conoce, porque el mundo pasa una prueba y pierde la alegría. En cambio, el cristiano puede seguir feliz en la tormenta, gozoso en la tormenta, porque sabe que Dios tiene un control sobre eso. Así que el Señor nos provee absolutamente de todo. La iglesia no tiene necesidad. El Señor, como buen esposo, provee perfectamente para su casa, para su iglesia. Y nosotros somos la novia de Cristo. Pero la iglesia tiene una necesidad y carece extremadamente de esto, que es la oración. Hoy en día la iglesia no ora. Hoy en día la oración ya no está.
Hoy en día uno ora y está pensando en cualquier otra cosa. Está pensando en mañana, en el otro día. O ora y repite siempre lo mismo. O ora y no lo hace de corazón, ya no hay oración ferviente. Y eso es un síntoma tampoco porque no hay avivamiento, porque no las iglesias se llenan, porque no se cumple lo que uno emprende con el Señor. Muchas veces uno pasa obrando en cosas, ora, queriendo que funcione, y no le damos ni un espacio a la oración. En cambio debería ser al revés, uno debería orar horas, y al más mínimo esfuerzo ya se cumple todo, porque uno tiene esa unción, esa oración que Dios da. Así que, hermanos, los invito a que esta palabra nos llene y nos invite a orar, a no desmayar, a no cesar, porque si la oración del justo es poderosa, nosotros debemos creerle al Señor y debemos mantener orando, aunque a veces el resultado no sea inmediato. Y también podemos ver que el Señor Jesús también oraba fervientemente, los apóstoles, los grandes hombres de la Biblia, los grandes ejemplos que tenemos de hermanos. Sin oración no podemos hacer nada. Así que, en este mismo tema, terminemos orando. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor, que nos recuerda que la oración no es un chiste, no es un juego, no es algo que se tiene que hacer por hacer, sino que tú la escuchas, Señor, sino que tú nos ves, Señor, así como nos ves al despertar, o incluso nos ves cuando fallamos, Señor. También tú nos ves cuando oramos, Señor, cuando te buscamos, Señor. Y tú conoces nuestra fe, Señor. Te pido que lo aumentes, Señor, para poder orar con esta fe, con este fervor increíble, Señor, que tú quieres que nosotros tengamos, Señor. Porque nosotros no somos Elías, nosotros no somos diferentes a Elías, nosotros no somos diferentes a John Wesley, a Billy Graham, a Jesús, a los apóstoles, a mucha gente. No somos diferentes porque somos humanos, pero hay una diferencia entre grandes personas de Dios y quienes no lo eran, que eran que los grandes se dedicaban a la oración. Así que, Señor, ayúdanos a dedicarnos a la oración para poder servirte como tú quieres, para poder amarte como tú quieres y para poder glorificarte como tú quieres. Que así se puedan cumplir propósitos, Señor, como esta noche en esa carpa donde oraba John Wesley, Señor. Se produjo un avivamiento tremendo, el primer gran despertar de la iglesia protestante, evangélica, Señor, donde muchos se convirtieron, donde muchos llegaron a ti, Señor, donde muchos te conocieron, Señor, donde también se empezó a tocar temas sobre abolir la esclavitud, donde se lograron derechos sociales, Señor, donde se ayudaron a muchos pobres, empezó a hablar, tú renovaste también la piedad, el cuidado de los huérfanos, de la viuda, del extranjero, del débil, Señor, con ese avivamiento. Tú hiciste a un país mucho más feliz, en prosperar, Señor. Trajo tanto fruto ese avivamiento, Señor, una oración en una carpa, en una humilde carpa, Señor. Trajo tanto fruto, Señor, a la iglesia. 8.000 personas iban a esa iglesia todos los días. Se convirtieron muchas colonias en Estados Unidos, Señor. Muchas colonias de colonos, de indígenas aceptaron al Señor. Se empezó a quitar la esclavitud, Señor. Se empezaron a hacer grandes obras. Se empezaron a preocuparse la gente de los pobres. Se empezó a hacer predicaciones en las calles, Señor. En un tiempo donde estaba oculta, Señor, esa predicación en las calles. Por el mal uso de la iglesia católica, Señor. Que no cree que sea necesaria esta predicación en las casas, en las calles, en los pueblos, Señor. Y luego también que se heredó de la iglesia anglicana, Señor. Hubo esa renovación piadosa, Señor, sobre poder llevar el mensaje a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, Señor. La oración, Señor, también como en Elías, Señor, que logró que toda una nación, Señor, todo un pueblo que ya se había apartado de ti, se había olvidado de ti, vuelva a ti, Señor. Te adore de nuevo, Señor. Cuánto quizás queremos que Israel de ahora, que no te reconocen, Señor, que el otro día leí que hay como un 30-40% de ateos en Israel, Señor, el pueblo que tú escogiste, que se burlan de ti, que va gente a evangelizar y la apedrean, Señor. Está viviendo igual que en los tiempos de Elías, Señor. Y te pido, Señor, que puedan volver a ti, Señor, que puedan reconocerte, Jesús, como Señor y Salvador. Que puedan volver su corazón a ti, Señor, tal como lo fue con Elías, Señor, y también nosotros, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Eso, mis hermanos. Dios les bendiga.